Hola, mi nombre es Fernando Puente y el día de hoy voy a mostrar un video tutorial sobre la utilización del software de hidrología del HEC HMS. Bueno, este software te permite crear modelos de cuencas y estudiar con diferentes parámetros el funcionamiento de estas. En este caso vamos a crear una modelación hidrológica de una cuenca con diversas subcuencas como parte del producto integrador de aprendizaje de la materia de software especializado en hidrología hidráulica por parte de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, en este caso lo primero que se tiene que considerar para poder hacer un modelo de cuenca es tener el programa instalado, que en este caso es el HEC HMS que se puede mostrar en este apartado de aquí. Bueno, en este caso yo tengo la versión 4.6 que es la más nueva, pero se pueden tener diferentes versiones todos con la finalidad de crear un modelo de cuenca. Lo siguiente es preparar los datos que se van a utilizar. En este apartado se me proporcionaron los datos de una cuenca que es una cuenca que tiene diferentes subcuencas que se pueden apreciar de la siguiente manera, de la W200 hasta la W1170. Bueno, cada una de estas 20 subcuencas, si no me equivoco, pues tiene sus datos como son el área, el cauce principal, el cauce, el reach, la longitud del reach y todos estos datos como el número de curva y el tiempo de retraso en minutos, que los se van a utilizar en un apartado más adelante de este video. Ok, bueno, regresando al modelo de cuenca del GKHMS, lo primero que se debe hacer es crear el programa. Bueno, crear un nuevo archivo. En este apartado se puede hacer en donde dice File, New, para crear un nuevo apartado. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran y pueden guardarlo en la carpeta que ustedes deseen para tener un fácil acceso. Ok, posteriormente se tiene que crear el modelo de cuenca, que es muy importante porque es en donde se va a estar trabajando todo el proyecto. Ok, el modelo de cuenca se puede crear de la siguiente manera. En componentes, Basic Model Manager, y donde dice New, que viene siendo nuevo, se puede crear un nuevo modelo de cuenca. Cabe destacar que se pueden crear diferentes modelos de cuenca dependiendo de la cantidad de cuencas que sean estudiadas en ese proyecto. Como en este proyecto solo se va a crear un modelo de cuenca, pues solo se necesita un modelo de cuenca. Por lo tanto, como ya lo tengo creado, pues no es necesario crear un nuevo modelo. Lo siguiente es agregar los modelos de shape de la cuenca, que es de la cuenca que vas a estudiar. Esto se puede ver de la siguiente manera, en donde dice View Map Layers. Bueno, este apartado más que nada te permite ver de una manera gráfica cómo se va a comportar la cuenca. Y para esto necesitas tener tu formatos shape o formatos TIFF con los cuales se pueden, pues, observar la imagen en este tipo de programa. Les voy a mostrar cómo aquí tengo dos layers, el escurrimiento y la cuenca. Por ejemplo, hasta aquí, si quito el map layer de cuencas, se puede observar que solo se ven los escurrimientos. Mientras que por otro lado, si pongo el de cuencas y quito el de escurrimientos, solo se podrán ver todos los elementos que yo hice, que viene siendo el de iconos. Y aquí se puede observar de una mejor manera cómo está el comportamiento. Bueno, generando ya cada uno de estos layers, pues es posible realizar de una mejor manera los siguientes pasos de este proyecto. Posteriormente, es necesario generar las subcuencas que se crean en donde está el apartado de Subbasin Creation Tool. Con este es posible colocar una subcuenca en donde sea necesario. Si se muestra en esta imagen, las divisiones de color negro muestran cada una de las divisiones de la subcuenca y cada subcuenca tiene que tener diferentes datos que se le van a ingresar para poder generar pues un buen rendimiento dentro de todo el estudio de la subcuenca, de la cuenca general. Perdón. Esta subcuenca se puede generar en cualquier apartado de este y le puedes crear el nombre que ustedes quieran y ponerle los datos que ustedes quieran dependiendo del proyecto que se va a realizar. Posteriormente, es necesario crear las uniones. Las uniones se crean simplemente en donde es necesario, es decir, en donde se genera un cruce entre dos cauces. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí la unión A, que ya creé hace un momento, en donde se ve aquí que el escurrimiento de la primera cuenca con el escurrimiento de la otra cuenca se cruzan en este punto. En este punto es necesario crear una unión, porque es en donde las dos escorrentías se juntan para crear un nuevo cauce. Bueno, esas uniones te permiten estudiar de una mejor manera cómo va a ser el cauce principal de la cuenca y hasta llegar al punto de salida. De la misma manera se puede colocar con el nombre que ustedes quieran y poner la cantidad que sea necesaria para el proyecto. Por último, es necesario colocar el punto de salida, que se puede observar en esta imagen de acá y que se crea con el Sync Creation Tool que se muestra en este apartado. Bueno, con esta finalidad es que en este se representan todos los gastos
de todas las escorrentías que se presentan en la cuenca y que son unidas por medio de los reach y de los junction. Bueno, por ejemplo, lo siguiente es generar la herramienta de reach para las uniones de los junction. Los junction pues vienen siendo las juntas, por decirlo así, y son estas líneas que se representan de la siguiente manera, de forma azul grueso. Bueno, esas líneas representan la unión entre cada una de las juntas y que representan más que nada de forma gráfica cómo sería el cauce principal y cómo se va a comportar pues cada una de las subcuencas. Por ejemplo, aquí se puede mostrar que la cuenca W210 se genera en el punto C. Y con eso se necesita hacer en cada una de las subcuencas. Lo último es generar la herramienta de downstream. Esta se puede hacer de la siguiente manera. Seleccionas tú la cuenca que vayas a estudiar, por ejemplo, la W350, y le das en el apartado que dice Connect Downstream. Esto permite unir cada uno de los datos que se representan con las uniones que sean necesarias. Para esto, esto es necesario y es muy importante generar cada uno de estos datos para poder realizar un buen proyecto. Bueno, ya con todos los datos del modelo de cuenca es necesario colocar los parámetros que se van a necesitar. Los parámetros que se van a necesitar en este caso son el área, el número de curva, el tiempo de retraso en el lag y el routing, que es el lag del reach. Bueno, estos datos, como ya se los había mencionado, ya me fueron proporcionados, los cuales se pueden observar en cada uno de estos. Para colocar estos datos es necesario irse al apartado de parámetros que aparece aquí en el GEC HMS. Para esto, por ejemplo, en los parámetros del área, aquí en los parámetros, en donde dice, por ejemplo, en el subbasing area, se ven todos los elementos en donde dice el show elements y lo pueden ordenar tanto de manera lógica como de manera alfabética para facilitar la información de los datos. Estos pues, son los datos que ya les había proporcionado en el Excel y nada más le ponen aplicar y cerrar. Y ahí con estos datos son los que van a utilizar para realizar los cálculos dentro del software. Posteriormente se genera el número de curva que viene siendo aquí en el apartado de loss donde dice SCS Curve Number. Y con esto aquí se pueden mostrar el número de curva que se presentan en cada una de las subcuencas. De igual manera se puede mostrar ¿cómo se le llama? El tiempo de retraso que se presenta en cada una de las subcuencas. Y de igual manera, en el apartado de routing se puede mostrar en el apartado de lag cuál es el tiempo de retraso en minutos de cada una de los reach. Bueno, ya con todos estos datos proporcionados, lo siguiente es crear el modelo meteorológico. Este es el apartado donde se van a colocar la mayoría de los datos recaudados. Este se puede crear en donde dice componentes, crear el modelo meteorológico, en donde se puede crear un nuevo modelo, que en este caso, como yo ya tengo creado el mío, no es necesario crear otro, pero pueden poner el nombre que ustedes quieran y ponerle incluso una descripción. Bueno, el modelo meteorológico lo que hace es crear un apartado de precipitación. El apartado de precipitación más que nada es para colocar los diferentes pesos de precipitación que se tienen presentados. Esto en base a las diferentes estaciones que se fueron proporcionadas. Bueno, para poder ingresar este número de datos, primero que nada es necesario obtener la información. Por ejemplo, esta fue la información recaudada por parte de unos compañeros y de mi parte, en la que se muestran cada una de las precipitaciones en un determinado tiempo dentro de cada una de las estaciones de estudio. Eso se tiene que agregar de manera manual en el programa. Por ejemplo, en la estación 5142, en un lapso de 55 minutos o una hora, se presentaron las siguientes precipitaciones. Esto pues simplemente es para poder accesar los datos al programa del GEC HMS. Estos datos, si se fijan, se pueden observar en las siguientes tablas, en donde tú seleccionas cada uno de los gauges que se presentan en cada una de las subcuencas. Esto es muy importante. Esto también fue proporcionado en este blog de notas, en donde, por ejemplo, para la subbasing, que es la
la subcuenca W200 se presentan cada uno de los gauge, por ejemplo, el 19036, el 19119, el 19134, y cada uno de estos son los que, de estos 5 que se presentan aquí, son los que afectan de manera directa a la subcuenca W200. Y, por ejemplo, si aquí me voy a la cuenca W200, se puede observar en la parte de Selection, las cuencas que están seleccionadas aquí, por ejemplo, Yes, es que sí está seleccionada, y cuando está No es que no está seleccionada. Y con estos se van al apartado de Weights y pueden colocar tanto la profundidad del peso como el tiempo del peso que aparezcan en sus notas. Por ejemplo, aquí aparece el volumen y la distribución del peso. Y esos son los datos que se tienen que colocar para poder generar para poder obtener los pesos de los gauge. Ok, bueno, posteriormente se tiene que crear un time series data. Bueno, este es otro apartado importante que se tiene que crear, que es el time series data. En este, más que nada, se utilizan los modelos de precipitación para obtener, en base a las estaciones proporcionadas climatológicas. Como se puede observar aquí, se colocan cada una de las estaciones que ya les había mostrado con anterioridad en este Excel, y en este apartado, más que nada, se tiene que colocar la siguiente información. Ok, bien, aquí lo importante es colocar una fecha de inicio, que en este caso fue la que yo inicié este día, el 16 de diciembre a las 00 horas, y termina el 16 de diciembre a la 1 de la mañana. Esto fue porque se presentó una precipitación de 1 hora, y además se puede generar también las diferentes precipitaciones. Esta información de las precipitaciones se puede recaudar con el apartado también de Excel, en donde se muestran las precipitaciones, las cuales se van a colocar en este apartado. Bueno, como les decía, lo importante de este es también generar un intervalo de 5 minutos, que es de cada uno de los datos que se va a proporcionar para cada una de las subcuencas. Y como se muestra, aquí se muestran todas las subcuencas que fueron diseñadas y con cada uno de los datos correspondientes. Bueno, ya con todo esto es necesario crear el modelo MET. Se le pone el peso, bueno, eso ya lo había explicado, es crear un control. Este es ya de la parte final del proyecto, y más que nada es para determinar el control que se tiene en este modelo de cuenca, que por ejemplo aquí se le puso la misma fecha de inicio a la misma hora. Y lo importante en esto es considerar el tiempo en el que va a terminar de fluir todas las precipitaciones. Por eso ahorita se propuso una terminación dentro de 6 días, que es el 22 de diciembre, para ver cómo se va a comportar dicho proceso. Es importante colocar el intervalo de 5 minutos. Bueno, ya con todos los datos proporcionados, es necesario correr el programa. Y con correr el programa se tiene que ir al apartado de Compute, Simulation Run Manager, y crear un nuevo proyecto. Como en este caso ya tengo el run, pues no es necesario crear otro, pero simplemente se le pica al correr y te permite correr de una manera específica. Bueno, en este caso, como ya tengo de manera general el run, pues ya no es necesario creerlo, pero aquí te va a aparecer en el apartado de Compute los datos del modelo de cuenca, del modelo meteorológico y del control seleccionado, que en este caso, como solo hay un modelo de cuenca, pues solo hay un apartado, pero puedes seleccionar tú en lo que quieras correr. Bueno, posteriormente le tienes que picar a este apartado que dice aquí, que es Compute All Elements. Le picas y te va a aparecer este recuadro que te permite ver la gráfica de cómo va avanzando y cómo se corre de una manera adecuada el programa. Si la barra se completa en un 100%, quiere decir que todos los elementos que tú pusiste fueron colocados de una manera adecuada. Si se queda aquí trabado en algún porcentaje o te marca algún error, te va a aparecer en este apartado de aquí el error que tienes para poder corregirlo. Bueno, ya con todo el problema metodológico, pues puedes decir que has acabado de crear el modelo de cuenca. Para esto puedes comprobarlo en los resultados. Los resultados te aparecen de la siguiente manera. Le picas a donde dice el RUN 1, ya que solo hicimos un modelo de cuenca, solo corrimos un modelo de cuenca, y por lo tanto se pueden observar los resultados en el Global Summary, que viene siendo donde se presentan cada uno de lo que necesitamos conocer, que en este caso pues viene siendo el área de drenaje, la descarga,
el tiempo de descarga y el volumen que se está creando. Como en este caso los datos proporcionados fueron muy menores, se puede ver que la descarga en casi todos los elementos es 0. Pero esto no quiere decir que no haya una descarga, sino que la descarga es muy chica como para poder comprobarla de manera gráfica en la siguiente tabla. Pero se puede observar en las siguientes gráficas. Para esto, te puedes ir a cada una de las subcuencas, que en este caso es la W360, y le puedes explicar a la gráfica y se puede observar cómo fue el comportamiento para esta corrida. Aunque en este caso aparece la gráfica de una manera muy corta, pues es porque la precipitación no fue muy grande y fue en un intervalo de tiempo muy corto. Como yo mostré los 6 días, pues aquí en este apartado es donde se pueden observar que son del día de diciembre, del primer día hasta el día 6, en donde se muestran los resultados. Bueno, esto se puede hacer sucesivamente con cada una de las subcuencas, con cada uno de los reach y con cada una de las uniones. Pero en donde aparece algo importante es en la salida. En la salida se puede ver en la siguiente gráfica cómo fue el comportamiento. Y en cada uno de este comportamiento se puede observar cómo transcurrió el paso de los tiempos. Cada una de estas líneas representa un día y se puede ver que para finales del tercer día, principios del cuarto día, ya se fue la escorrentía por completo. Esto quiere decir que en el control pudimos haber puesto 4 días y se hubiera representado de igual manera, de una forma adecuada. Bueno, pues con esto terminaría de explicar el proceso para la creación de un modelo de cuenca hidrológico. Espero haya sido de su agrado. Yo sé que no soy un experto creando este tipo de videos, pero espero que pueda servir de algo para posibles creaciones de modelos de cuenca en el programa del GEC HMS. Ok, pues les doy las gracias y pues espero que esto lo se pueda repetir y nos vemos luego.